Señor, todo agotamiento, Señor. Quita, Padre Celestial, todo aquello que no proviene de ti, Señor. Aumenta las fuerzas, Señor, al que está cansado en estos momentos, Padre Celestial. Ábrenos el entendimiento, Señor. Y también, Señor, ponemos delante de ti a nuestro maestro, al pastor y profeta Enrique, Señor, para que él sea guiado, Señor, conforme a tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Que cada semilla, Señor, que sea depositada en nuestro corazón, Señor, de fruto, Padre Celestial, y pon una cobertura, Señor, especial, Señor, en cada casa, Señor, en cada lugar que se ve, Señor, esta plataforma, Padre Celestial. Padre Celestial, te ponemos en tus manos el internet, Señor, de cada persona, Padre, para que no falle, Señor, sino que todos tengamos una misma conexión de claridad, Señor, tanto en lo natural, tanto en lo espiritual como en lo natural, Señor. Y, Señor, que estemos dispuestos, Señor, y también, Señor, que queremos estar atentos, Señor, para cualquier palabra, Señor, que tú quieras dar, Padre Celestial. Amén y amén. Ok, todos con el micrófono en mute, por favor. Pausado. Damaris, ¿qué te pareció esa impartición de hoy? Damaris nos visitó hoy. Estuvo ahí con nosotros, compartiendo un rato de lo que Dios hizo y de lo que va a hacer ahorita. O sea, Damaris quiere la doble porción. ¿Me escucho bien? ¿Sí? ¿Me escucho bien? Ok. Vamos a entrar al tema. Dimensiones de la unción profética. ¿Por qué le hablo de dimensiones de la unción profética? Porque cuando hablamos de dimensiones son escalas. Oiga, Esther Arroyo, son escalas en el cual nosotros vamos avanzando y vamos creciendo conforme somos instruidos y somos formados en el propósito del llamado que Dios nos ha dado. El entender la dimensión, la misma palabra lo dice y nos traduce, dimensión, que es un estado, una estatura, donde el Espíritu de Dios nos va llevando paso a paso hasta lograr adquirir en el desarrollo total de acuerdo a la madurez y el carácter que Dios nos ha dado como ministros proféticos. Yo conozco a ese varón, Yari, que estaba allá atrás suyo. Cuando entendemos lo que es profética, entendemos que el profeta, el nabí, el nebúa, como dicen los rabinos ortodoxos, el nebúa, el nabí y el vidente. Recordemos que son dos corrientes proféticas. Caminan en dimensiones espirituales en la cual nosotros tenemos que ir conociendo, pero no solo conocerlo por tener un conocimiento, Fabi, sino irnos introduciendo, irnos metiendo en el desarrollo de esas dimensiones. Por eso usted ve que Cash Luna, en su principio, él cuenta un testimonio y él dice que cuando a él le dieron el llamado, Dios le dijo que fuera a un lugar, a un zoológico y le predicara a la gente. Y él en la euforia de su llamado, porque Dios le había profetizado y le había dicho que tenía un llamado, él se fue inmediatamente para ese zoológico y empezó a predicar y no quedó ni una sola persona. Dice que hasta los animales se escondieron. Oiga usted, qué prueba la que lo puso Dios. Pero él logró entender que él tenía que reactivar en su vida dimensiones espirituales hasta llegar a la estatura que era el perfil. Grave, anote esto, yo lo estoy grabando, de hecho lo estoy grabando, que es el perfil idóneo para el desarrollo de una totalidad del llamado que Dios nos ha dado. Entonces, dimensiones. ¿Qué habla de dimensiones? Habla de puertas. Anotes esto. Habla de puertas. Habla de transiciones. Los que están anotando, habla de transiciones. Bienvenida, mi amada Sara Carmona. Qué bendición. Jessica Vargas, bienvenida. Habla de etapas.
que nosotros tenemos que ir avanzando para ir adquiriendo mayor desenvolvimiento en la unción profética que Dios nos ha dado. Ahora, como lo decía yo en el mensaje de hoy, la unción en sí de la que habla la palabra no es simplemente un derramamiento de aceite. Eso era sombra y figura, era lo que tipificaba. El aceite era simbología profética en el antiguo pacto. Mari, ¿dónde estaba usted? Estaba escondida, ¿verdad? Qué bandida. Era simbología en el antiguo pacto como un anuncio profético. Recordemos algo, yo quiero llevarlos a esto. Yo siento de parte de Dios hablarles de estos momentos sin entrar al tema. Cuando logramos visualizar que el aceite es simbología, o sea, que nos está anunciando algo, un símbolo es anuncio de algo, logramos entender que el aceite, aunque se utilizaba en el antiguo pacto para ungir sacerdotes, para ungir reyes, para ungir profetas, era la simbología de un ungimiento. Ahora, la unción, el ungimiento que se hacía en el antiguo pacto era el reconocimiento ante los ojos de la gente de que Dios, el eterno Elohim y Yahweh, había escogido a esa persona para una dimensión mayor a la que estaba sirviendo. Por eso usted ve a David. David es ungido, es el escogido de parte de Dios. Aunque llevaron a todos los bien parecidos, él dijo, no, es que ninguno de estos es. ¿Tendrás algún hijo más por ahí escondido? Le dice, sí, el que huele feo, el que le da de comer a las ovejas, el que anda detrás de las ovejas en el monte y huele a puro sudor. Tráigamelo, quiero conocerlo. Inmediatamente cuando el rey lo ve, capta y canaliza que es el escogido de parte de Dios. Gracias, mi amor. Yo por eso amo a esta señora que vive aquí conmigo. Sí, mi amor, está bien. Capta y canaliza de que aunque delante de los ojos de sus hermanos y de su padre y de los que estaban ahí, David no calificaba como un escogido para el rey, para cumplir una función y una posición como rey de Israel. Ojo, el aceite simboliza cuando él derrama con su cuerno sobre la vida de David, es simbolizando la autorización, la legalidad, la aprobación y la cualificación del parte del trono de la gracia para que David llevara a cabo una función profética por la cual Dios lo había establecido. En nuestra era contemporánea, en la era del 2000, del siglo XXI, 2022, en el nuevo pacto hay una transición. Dice la palabra en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que el Padre unge a David, unge a su hijo con el Espíritu Santo, dice, ¿y con qué? Con poder. ¿Usted me está entendiendo? Dice que lo unge con poder. Cuando él lo unge con el Espíritu y con poder, es porque en el trono de la gracia, en el ámbito espiritual, en la atmósfera del reino del cielo, hay una aprobación sobre la vida del Hijo de Dios y viene y es empoderado, es posicionado, es gobernado para cumplir una función profética que el Padre desde el principio de la creación había establecido sobre la vida de su Hijo Jesús. Entonces, la unción profética es la cualificación, la aprobación de parte de Dios para que usted ejerza dones y ministerio de oficios y lleve a cabo una función muy importante. Le voy a decir algo de parte de Dios. No se los quería decir, pero voy a llevarles el chisme santo. ¿Está bien? Una de las características que yo quiero en esta escuela profética, aparte de llevarte un despertar, aparte de la formación que Dios te puede dar a través de este mentor que usted tiene ahorita, es activarte bajo una unción profética, como fue activado Eliseo, como fue activado Elías, como fue activado los mismos profetas Jeremías, Ezequiel, pero también como fue activado la vida de Jesús, el Maestro, el Mesías, y caminar en esa dimensión para que nosotros seamos los voceros de Dios con una efectividad y la iglesia sea removida bajo la dimensión del Espíritu en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Levante la manita.
¿Me está entendiendo, Mari? Sí. Entonces, hablar de dimensiones. ¿Qué es hablar de dimensiones? Es superar etapas, ir escalando, ir subiendo hasta lograrse encontrar con su propio perfil ministerial. Todos hemos venido operando, ojo lo que le voy a decir, todos hemos venido operando en dimensiones no malas, pero que no son la totalidad de la función que usted puede cumplir en la asignación que Dios le ha dado. El crecer y madurar, ¿qué es lo que hace una enseñanza, mi amada Gaby? Una enseñanza te da enfoque, te da un norte, te ubica en el tiempo de Dios y te empuja, te impulsa para que logres encontrarte con ese llamado que Dios te ha dado y logres visualizar quién eres tú realmente en las manos de Dios, no solamente para ejercer un sueño, una visión, sino ir a una trascendencia mayor, que es lo que Dios quiere despertar en cada uno de nosotros. Y yo creo que para eso Dios me asignó una generación, valga la redundancia, la mayoría son mujeres, bendito Dios, como que seguimos con ese déficit en este mundo, la mayoría siempre gana, ¿verdad? Qué bandidas. Pero que Dios quiere romper esos paradigmas, profeta Gretel, era usted la que me faltaba. Que Dios quiere romper esos paradigmas religiosos, donde para el hombre la mujer no puede ejercer un ministerio, pero que para la voluntad de Dios existe de que la mujer también puede ejercer un ministerio y aún a mayores escalas que muchos haraganes no quieren llevar a su función. Yo les reconozco muchas cosas a las mujeres, muchas cualidades, la sensibilidad, el deseo, el estar siempre aprendiendo y querer recibir más de parte de Dios. El hombre siempre es más vago que la mujer. ¿Cuántos hombres sabemos? Ellos, yo no, ¿verdad? El hombre siempre tiende a ser más vago que la mujer. Al hombre hay que andarlo arriando como el ganado. A la mujer usted le hace una convocatoria y ahí están presentes. Entonces hay que aprovechar estos elementos que la mujer tiene para levantar una torre profética sobre Costa Rica, una torre profética sobre cada provincia, y que la voz de Dios sea una genuinidad a través de la voz de la mujer y que pueda ser sacudida nuestra nación. Usted tiene que ir más allá, Gaby. Usted no puede pensar en una voz profética simplemente para la iglesia. Yo me considero que soy una voz profética para las naciones, para mi nación y para las naciones que Dios me vaya a asignar. Usted va a avanzar de acuerdo a lo que usted cree que Dios puede hacer a través tuyo y usted aceptar y recibir lo que Dios va a hacer a través tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Levante la manita, diga, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Dígalo, Esther, dígalo. Ahora, entender dimensiones de la unción. La unción es la aceptación, es la aprobación de Dios. Cuando Dios unge a Jesús, ¿con qué lo unge? ¿Con aceite? No, ¿verdad que no? Dice que lo empoderó, le dio la representación del Espíritu Santo y le dio la autoridad y el poder para que Jesús llevara a cabo la mayor función que podía ejercer estos tiempos. Entonces, si nosotros logramos entender las voces proféticas, los nebúas, los naví, los videntes, porque yo sé que ustedes son, Dios los usa mucho en sueños y en visiones, tenemos que entender que hay que ir más allá. Yo no quiero ver la bruja que anda en el techo de mi casa. ¿Para qué quiero yo ver a esa vieja tan fea? ¿Está entendiendo? Yo no quiero ver los demonios que andan siguiendo a la gente. No, ¿para qué yo quiero ver eso? Yo quiero ver cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, el propósito que tiene para mi casa, para mi familia, y cuál es el propósito, el por qué Él me escogió a mí con una asignación profética y cuál es la función que Él quiere que yo ejerza. Y es más allá de lo que comúnmente nuestros ojos naturales ven. Diga conmigo, unción profética. Ahí donde está.
Diga, yo recibo esa unción profética. Yo recibo esa unción profética. Ya siento la unción del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo se aprovecha. Muchos pasajes en la Biblia hablan de la unción. Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido. El aceite fresco de la unción es lo que precisamente si hemos de ser capaces de cumplir. Perdón, el aceite fresco de la unción es lo que precisamos si hemos de ser capaces de cumplir lo que Dios nos ha hablado claramente. Aquí quiero hacer una pausa. Mi pregunta es, y yo quiero que todos seamos partícipes. Bienvenida, Cinia. Yo quiero que seamos partícipes. Mi pregunta es, ¿usted tiene claro cuál es su asignación? ¿Cuál es la asignación que somos capaces de cumplir? Porque yo no le estoy hablando, mi amada Sarita, yo no le estoy hablando a un grupo de la escuela dominical. Si yo logro traer una evaluación ahorita en este momento y yo los veo a todos ustedes, yo veo gente madura con oficios ministeriales y con una asignación de parte de Dios, que lo que han andado buscando es encontrarse bajo una tutoría o una guía, es lograr encontrarse realmente con alguien que les dé ese impulso, que le traiga claridad el por qué Dios le habla a través de los sueños y las visiones o a través de una profecía. Mabel y Manuelito, bendecidos allá desde Honduras. Un abrazo a la distancia. Tenemos que ir a Honduras. Jessica, bendiciones. ¿Me están logrando entender? Entonces, Isaías capítulo 10, versículo 27 dice, habla del poder. Ve, es que siempre se enfoca el poder. O sea, yo quiero que usted en esta noche, vamos a usar muchas veces esa palabra poder, porque mi amada Tatiana Vargas, si usted no estaba hoy, la ponía en disciplina. Qué linda. Es broma. Es lograr entender no, pero dime. yo lo sentí en mi corazón. Bueno, sí, claro. Bendito sea Dios. Se salvó. Mire, le voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué poder? Levante su mano derecha. Porque yo declaro que a partir de hoy, por la unción del Espíritu Santo, usted va a empezar a caminar en nuevas dimensiones, no solamente de sueños y visiones, sino de una autoridad, porque la enseñanza de hoy no es simplemente para darte una teoría, sino bajo una autoridad gubernamental representativa del trono de la gracia, en la aprobación de un tiempo donde la unción, que es el poder del Espíritu Santo, te va a llevar a un crecimiento acelerado y vas a lograr encontrarte con muchas cosas que Dios tenía reservadas para ti y a caminar en mayores dimensiones. Lo que ustedes han hecho hasta el día de hoy ha sido bueno, pero Dios necesita transicionarte, sacarte de esa postura para que no te acomodes ahí y transportarte a través de la unción del Espíritu, para que el poder del Espíritu Santo pueda fluir a través tuyo y que la gente logre entender que hay un Espíritu Santo, profeta Gretel, que está dispuesto a operar en mayor gloria y en mayor poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dicen en Isaías capítulo 10, versículo 27, habla del poder de la unción, que dice para romper yugos de esclavitud, maldad de opresión. Hoy le hablaba a la gente donde estábamos predicando. Yo le decía que la unción que yo conocí en los años 80, en aquellos tiempos, en uno de los barrios más marginados aquí en Costa Rica, que es los barrios del sur, nosotros éramos de Cristo Rey. No le voy a decir manos arriba, tranquilos. Yo fui reformado por Dios. Allá en Cristo Rey, yo me acuerdo que en aquellos tiempos los cultos que mis papás tenían, eran cultos, eran reuniones. Yo no les digo culto, a mí no me gusta decirle culto, para mí es como una palabra religiosa. Eran reuniones donde el Espíritu Santo se manifestaba
en profecía y en poder. De pronto entraba un alcohólico y Dios lo transformaba. De pronto entraba una persona enferma y Dios la sanaba. Ahora, ¿por qué es que hoy no vemos esa operación en la iglesia? Muchos de ustedes han crecido en un movimiento que no fue el movimiento en el que yo caminé. Donde mi mamá, que por ahí está metida también, ahí está María Gutiérrez, donde mi mamá se metía en ayuno y oración y hacían vigilias, y a nosotros nos metían debajo de la banca, mi amado hermano, que si hubiera un temblor y esa banca se caía, me mataba, porque eran unos troncos de madera que Dios guarde me cayera encima esa banca. Cuando se utilizaban las bancas de madera en la iglesia. Pero era un tiempo donde realmente, profeta Gretel, el Espíritu Santo se manifestaba y no había tanto modismo del ministerio profético como ahora. De pronto el Espíritu Santo tomaba una mujer y la mujer hablaba en lengua y decía, pueblo mío, así dice el Señor, y todo el mundo caía rendido. Hoy tenemos tantos profetas, pero no escuchan la voz de Dios. Ay, perdóneme, no quería decir eso. ¿Me está entendiendo? Entonces, la idea que Dios tiene y ha plasmado en mi espíritu es sacar de usted la mejor esencia que Dios ya transmitió a su vida y activar esa unción profética, ese poder sobrenatural, y que de pronto Fabi va caminando, Dios le pone a alguien enfermo y ora por esa persona y Dios la sana al instante. ¿Me está entendiendo? Que de pronto viene alguien, un familiar, y le toca la puerta a Mari y le dice, Mari, los médicos me dijeron esto, y te le diga, no se preocupe que hay un médico mayor que eso. Ora por ella y es sanado. ¿Me está entendiendo? Porque la gente hoy en día necesita conocer a Dios y está levantando una generación profética que no solamente digan así dice el Señor, demuestren al Señor a través del poder sobrenatural. Amén. La unción también tiene el poder para hacer el bien y traer sanidad. Qué lindo eso. Así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué lindo eso. Tati, ¿sabe que eso es un regalo de parte de Dios? Básicamente la unción es la capacidad. Ah, qué lindo eso. ¿Qué se me hizo Roberto? Ya no lo veo, Tati. Paz está aquí, es que está en reunión de encuentro. Entonces está con un oído en el encuentro y el otro aquí. Eso póngale un audífono así que escuche el encuentro y escuche. Oiga, qué lindo. La unción es la capacidad o la gracia sobrenatural. Yo quiero preguntarle a alguien. Vamos a ver a quién escojo. Ahora todos apagan la cámara. Qué bandidos. ¿Ah? A ver, Esther Arroyo, abra su micrófono. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Mi pregunta para usted, ¿qué es o qué significa sobrenatural? Para mí, sobrenatural siempre ha sido caminar en lo celestial, en lo que Dios tiene terminado, en el mundo invisible que no vemos. Correcto, qué lindo. Eso es muy lindo, gracias. Mari, ¿te quiere participar? Qué linda. Ok, voy a hacer una interpretación de lo que yo creo ahora, porque Dime, no se preocupe. Esto es una escuela, mi amita. Esto es una escuela y todos están. Yo aprendo de ustedes también. Dígame. Bueno, muchas gracias. Yo lo percibo como lo imposible. Para mí eso es lo sobrenatural, lo imposible. Lo imposible, totalmente de acuerdo. ¿Me está entendiendo? Profeta Gretel, ¿qué significa para usted gracia sobrenatural? Bueno, mi opinión es que es el favor de Dios. El favor de Dios. Sí. Tatiana, le toca a usted. Dígame. ¿Qué significa para usted sobrenatural? Ay, bueno, para mí
vivir en, siempre he tenido el concepto que para nosotros es sobrenatural, pero en realidad ese es el estado natural del Señor, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Wow. Ahora sí, de ahí me voy a agarrar. Gracias. Sobrenatural es para la gente que no conoce las operaciones divinas. Sobrenatural es que usted manifiesta la naturaleza del reino sobre la tierra ante ojos que no conocen el poder de Dios. Entonces, llegas al punto, y a esto quiero llevarlos, yo declaro sobre tu vida que vas a llegar a esta dimensión. Llegas al punto donde ya para usted no es sorpresa el ver que Dios levante un paralítico, porque usted camina en el ámbito natural del reino, que para la tierra es sobrenatural. Esto es poderoso. Sandra, dígame algo, que sea, muévame la cabecita, Sandra. Entonces, los profetas de este tiempo, mi amada Lisbeth, tenemos que entender, Fiorella, mi amada Sarita, que estamos llamados a caminar en la naturaleza del reino y por eso necesitamos ser transportados hacia esa dimensión de esa naturaleza de ese reino. O sea, como me decía el profeta Ezequiel Enga de África, que un día estos hablaba con él y me impartió algo impresionante. Este hombre tiene, wow. Él me decía, yo no logro entender cómo en tu país la gente está atormentada por una enfermedad que es cáncer y aquí el cáncer no existe. Porque desde el momento en que el cáncer empezó a inundar las vidas, nos metimos en ayuno, oración, inmediatamente el demonio que traía esa enfermedad tuvo que huir. Y él me decía, profeta, háblale a la gente y dile que tienen que caminar en esa naturaleza del reino. Yo no puedo operar en la dimensión terrenal, tengo que operar en la naturaleza del reino. Y la naturaleza del reino, la dimensión sobrenatural para la gente terrenal, es la naturaleza de un reino y de la operación divina que el Espíritu de Dios quiere hacer a través tuyo. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que le llamamos sobrenatural? Un poder que soluciona, que cambia, que transforma, que da vida y procrea milagros y sanidades. Y aún levanta a los muertos y levanta a los paralíticos. Los profetas del Tanakh, del Antiguo Testamento, de la palabra, Fabi, eran hombres que caminaban en esa dimensión. Por eso es que Jesús rompe toda tradición y todo paradigma. ¿Sabe por qué? Porque la presencia manifiesta del Espíritu Santo que opera, ojo, que opera sobre o a través de un individuo o un grupo corporativo para dar como resultado las obras de Jesús. Esto significa, Esther Arroyo, significa que Dios contigo y Dios en ti. Ay, Padre de la gloria. Padre de la gloria. Esto significa que Dios contigo y Dios en ti. O sea, lo que nos da a entender esta enseñanza, que estás hablando en el idioma de Dios, en su hablar y caminando bajo la sombra del Omnipotente. Ay, Padre de la gloria. Entonces, Fabi, no es simplemente que Dios te va a utilizar con sueños y visiones. Dios te va a usar levantando gente de la silla de ruedas, levantando gente enferma con condiciones y estados críticos para una sociedad terrenal, pero que en la operación del Espíritu Santo, todos ustedes, todos nosotros estamos llamados, mi amada Gaby, a operar, creer que yo soy instrumento en las manos de Dios, el hijo y la hija de Dios, y que Dios me va a trascender a esa dimensión. ¿Por qué? Porque Él está en mí, yo en Él, y su gloria está sobre mí, y vamos a operar en esa misma dimensión. Ay. Ya calenté motores, Fabio, ahora sí es cierto.
Esto es poderoso, amados. Esto es poderoso. Le reitero lo que les he dicho la vez pasada. ¿Ve por qué yo no le puedo dar a ustedes lo que es interpretar sueños y visiones si no nos identificamos con la autoridad y varios elementos fundamentales que nosotros tenemos que lograr reconocer en nuestra vida? Caminar en su sombra. Escúchame, escúchame. Caminar en su sombra. Ahora, nosotros como escogidos, como ungidos, yo le dije, Señor, normalmente cuando hace una convocatoria de una escuela profética, hay mucha gente que se anota. Mucha gente. Hay mucha gente que pagan grandes cantidades de sumas de dinero. Yo dije, yo quiero romper ciertos paradigmas. Quiero desligarme dentro de un movimiento profético que se está empleando, que están utilizando las escuelas como un negocio propio. Y yo no quiero caer en ese sistema. Yo no quiero caer en ese error. Yo creo en la honra y creo en que Dios honra, pero es más premiante para mí tener gente seleccionada por Dios y para poderlos instruir, porque van a entender el dialecto y el idioma que se les va a impartir a su espíritu. No una escuela profética donde me enseñan ciertos elementos tan básicos, pero que no hay una trascendencia en mi vida y no aplica a mi espíritu lo que realmente necesita ser alimentado. Entonces, como pueblo ungido, nosotros, el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a llevar la carga profética, lo que nos hará vivir siempre al borde del propósito eterno de parte de Dios. Ay, qué lindo esto. Yo declaro que usted va a ser despertado. Por eso es que el ministerio profético, Carolina, es solo un aspecto de los ministerios quíntuplos compuestos por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Como tales, una porción de lo profético reside en cada ministerio, siendo más evidente y activo en algunos que en otros. El arma principal de Dios es un hombre o una mujer que ha encontrado esa unción profética. Ay, Padre, esto es poderoso. Entiéndame, Tatiana, es que se ha encontrado con esa unción profética. Ahora, ¿por qué tan importante la unción profética? Porque es la representación y el testimonio que el Espíritu da ante los ojos de la gente de que tú eres un escogido y una escogida por Dios. Por eso es que hoy le hablaba a la gente y le decía que un día estos tuve una llamada y me dijeron, yo quiero que me impartas eso que tú conoces y eso que tú tienes. Y yo le dije, no, porque lo que Dios me muestra es que tú quieres recibir esta revelación para hacer alarde y hacerte financieramente crecer, sacándole a la gente plata por lo que yo recibí. Y yo no voy a darle mis perlas a los cerdos. Perdóneme la expresión, pero así se lo dije. Si usted quiere una unción, vaya y se arrepiente y doble su rodilla delante de Dios y que Dios transforme tu corazón. Pero a mí me ha costado muchos años. A mí me ha costado muchos años, muchos años, el lograr encontrarme con la unción que Dios me ha dado. Entonces es ahí donde yo entiendo algo fundamental. Cómo Dios nos enseña la importancia, Fabi, de encontrarnos con esa unción profética. Que el arma principal de Dios para el hombre y la mujer que ha encontrado una unción profética, y hay que entender que Dios no unge proyectos. Él unge personas con la capacidad de la sabiduría para ejercer los proyectos. Entonces, usted tiene, voy a entrar en esto porque yo sé que Dios le va a hablar a algunos, lo acaba de captar así. Usted tiene un sueño, o usted tiene una empresa, o quiere una empresa. Y usted le dice, Señor, úngeme este proyecto. No, eso es una oración equivocada.
usted le debe decir, Señor, bajo la unción que tú me has dado, activa la sabiduría y el entendimiento y la guianza de cómo ejercer este proyecto. Entonces, cuando usted ora en esa dirección, entonces usted hace al Espíritu Santo partícipe de ese proyecto y él se mete y te ayuda a realizar esos proyectos. ¿Me está entendiendo? Personas ungidas con un ministerio profético que hablan la palabra del Señor en el nombre del Señor tienen peso en la iglesia por causa de la urgencia de ética y moral y espiritual de su mensaje. O sea que los mensajes que usted vaya a enviar tiene que llevar tres elementos muy fundamentales, que es la ética, la moral y la espiritualidad. Sus credenciales, credibilidad o estatus como vasos proféticos no son otorgados por designación oficial, sino por el poder de su llamado y por la respuesta de los que oyen. Por eso es que es importante. Aquí quiero meterme en un problema bastante serio. Hay una unción aquí, amados, y yo necesito ver a quién le delego esto. Santo Dios. Ojo, escuche. Esto es importante que usted canalice esto. Que digo yo, qué raro, ya no lo veo, se me perdió. Y es que me quité la doble tracción, amados. Ya sin esto ya no. Ya el próxima semana, no, ¿cuándo es? El 11 de febrero, de hoy en 15, de ayer en 15. Llego a los 50 años. Voy a ver dónde voy a pasear, amados. Gloria a Dios, Oiga, eso aquí es lo un espero en triunfo mi para mí casa a llegar a tomar esa edad. café. Nunca Profeta. pensé llegar a los 50. Oiga, qué lindo, amados. La característica más singular de un profeta, un verdadero profeta, es que él o ella han estado en el consejo divino. Ahora, ¿cómo lo podemos interpretar en el consejo divino? En el secreto, en el Zoé, en el Sot, como se le llama en el hebreo, Sot. Es el aposento alto, es el lugar secreto. Ese lugar secreto es el hábitat del corazón de Dios. O sea, escúchame lo que te voy a decir, esto es poderoso. El Sot representa, el Sot, S-O-D, representa el lugar, el aposento, el lugar secreto. Cuando yo le estoy hablando a usted, cuando yo le hablo a usted en este momento, de que es importante, de que el profeta ha estado en el consejo divino, es lo que le estoy dando a entender y le voy a interpretar, le voy a parafrasear para mi amada Fiorella, es que usted viene de estar en el corazón de Dios y lo que usted trae como mensaje de sueño, visión o palabra profética o una profecía o un mensaje a través de la escritura es porque usted lo extrajo de ese lugar. Usted lo sacó de ahí porque de ahí escuchó al corazón de Dios y de ahí fue extraído lo que Dios quería hablar en ese momento. Por eso es que yo no logro canalizar cómo hay gente que dice que Dios le habla y ni siquiera tienen una hora en encuentro con él. Y es peligroso porque estos son los que se constituyen falsos y andan buscando promoción y aceptación por los demás. Y si usted espiritualmente, esto lo que le voy a decir es profundo, amados, si usted espiritualmente no está bien, se deja envolver por el manto que ellos llevan y eres engañado. Por eso es que el don de discernimiento, ¿se acuerda que yo les dije? Ustedes tienen que orarle a Dios, Señor, activa el don de discernimiento para que no llegue ningún payaso a engañarme. ¿Entienden? Entonces, estar en el secreto, y le voy a decir algo, Padre de la gloria, me acaba de llegar un chispazo. Esto es lo que le llamo todavía un fax espiritual. Mi amada profeta Gretel, escucha. Cuando usted está en el secreto, voy a hacer un acto. Cuando usted está en el secreto,
inmediatamente sobre usted pesa una atmósfera y sobre usted viene una investidura que viene sobre usted, y esa investidura que está sobre usted testifica de que usted es genuino. Esa investidura que está sobre usted testifica de que usted es real. O sea que el Espíritu Santo que está sobre usted es el que da testimonio de que la palabra que usted va a emplear es porque viene del secreto, lo ha extraído del corazón del Padre, y usted va a impartir algo que esa persona necesita escuchar como respuesta de parte de Dios, pero no solo una palabra, sino un impacto sobrenatural en la vida de esa persona. Entonces, el descender en ese momento es lo que brilla sobre usted, que es la luz del Espíritu Santo, y usted camina y la gente, eso le da credibilidad a la gente de que usted es una persona ungida por Dios y que el Espíritu Santo está sobre usted. ¿Me está entendiendo? Este es mi talí. Entonces, es ahí donde yo logro entender la importancia de que un mensaje, un sueño y una visión es sobre una persona que Dios ha aceptado, porque su corazón siempre permanece en el secreto. El problema es cuando usted no está en el secreto. Nos constituimos adivinos, y la palabra de Dios me dice que los adivinos son hechiceros, y así andan muchos hoy en día. Usted tiene que canalizar quién es de Dios y quién es un hechicero. Esa es la realidad. No podemos disfrazar las cosas a lo que realmente son. Seguimos. Y por tanto, dice, declarado fielmente lo que han oído de la boca de Dios. O sea que la característica más singular de un verdadero profeta, un vidente, es que él o ella ha estado en el consejo divino y por tanto declarado fielmente lo que han oído de la boca de Dios. Le voy a hacer un énfasis, por eso es que yo le choco a muchos profetas, porque yo creo, mi amada Tatiana, que los profetas de la palabra, aún los apóstoles, hablaban de parte de Dios y provocaban algo sobrenatural. Entonces, ¿dónde están los profetas que hoy en día tenemos en la nación profetizando, pero no hay un impacto, no hay una impartición ante la gente? Entonces, esto me lleva a dos cosas. Uno, a cuestionar en el buen sentido de la palabra, a cuestionar un poco en el buen sentido de la palabra, de que no es que vamos a negar que tengan un llamado, pero es que no están operando en el orden correcto de Dios. Qué lindo, ¿verdad? O sea que es la palabra divina lo que distingue al profeta. La posesión de un solo pensamiento verdadero, no derivado de enseñanzas religiosas del momento, sino brotado en el alma, porque la palabra que viene de Jehová es suficiente para construir a un profeta. Entonces, ¿qué es lo que hace un profeta? Construye. No solamente yo soy construido por la palabra, esa construcción que el Espíritu de Dios hace sobre mí, yo la transfiero a ustedes a través de esta enseñanza. Entonces yo estoy construyendo en ustedes, basado en la palabra y en la enseñanza, para que usted logre irse encontrando y creando ese carácter que es tan importante. Recuerde que cuando le hablo carácter, le hablo de identidad profética. Y es muy importante tener esa identidad profética, porque tenemos muchos dones en las iglesias y los pastores no están reconociendo esos dones y están cayendo en un problema muy preocupante. La iglesia tiene que caminar con los dones del Espíritu Santo y tienen que aceptar que los dones del Espíritu Santo van incluidos los dones proféticos, los sueños, las visiones y las profecías.
Para que la iglesia de este siglo XXI sea reactivada, necesita operar en los dones proféticos, porque los profetas, a través de los sueños y las visiones y de una profecía o una enseñanza, somos los que edificamos y activamos y avivamos la iglesia. Y eso es importante y fundamental. Recuerde que la profecía son los pensamientos expresados de Dios. ¿Qué son las profecías? Los pensamientos expresados de Dios en un lenguaje hablado que ningún hombre en sus talentos o elocuencia natural podría articular por sí mismo. Quiere decir que la sustancia y la naturaleza de la profecía exceden los límites de lo que la mente natural puede concebir. Por eso es que esto es espiritual, mis amados y mis amadas. Esto es espiritual. Fabi, Mari, vieras que veo de parte de Dios un rostro en ustedes diferente al que comúnmente he venido viendo. Veo a Dios, veo el Espíritu Santo sobre ustedes de una manera que ha venido cambiando, ha venido transformando, Mari. Dios ha venido trabajando en tu corazón. Nunca me has dado testimonio, pero lo que yo siento de parte de Dios es que estas enseñanzas han provocado en tu vida una revolución espiritual interna que ha transformado tu parte interna, que era lo que necesitabas para poder crecer y avanzar. Y en tu rostro se refleja lo que Dios ha venido construyendo en tu corazón. Y eso es lo que Dios necesita hacer en nosotros, Fabi. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos llama para ser uno más del montón, Fabi. Dios nos llama, ¿por qué? Porque Él sabe que en su corazón existe la aceptación de recibir lo que Dios tiene para impartirle a la iglesia, viendo la necesidad que hay en los corazones. Y una de las cosas, Fabi, que Dios te hace ver es la gran necesidad que hay en los corazones de la gente. Y tienen la pasión por traer esa palabra concisa que ellos escuchen para que entiendan que es Dios a través tuyo, hablándole a esos corazones. ¿Me están entendiendo? Entonces, esta escuela profética se caracteriza por eso, por una transformación en nuestra vida. No cumplir un oficio ministerial solamente porque Dios me llamó, no es porque realmente la gracia y el poder de Dios está en mí y yo voy a cumplir el propósito por el cual Dios me llamó y me escogió. ¿Cuántos dicen amén? Levanten la manita. Hay una unción ahorita. Wow. Esto está poderoso, Roberto. Esto está poderoso, amado. Vea qué lindo. La profecía viene a través de la boca de un hombre, pero proviene de la mente de Dios y del corazón de Dios. Los pensamientos espirituales en palabras espirituales. La unción profética del Espíritu se manifiesta en una variedad de maneras. La gente es diferente, con diferentes personalidades, culturas, trasfondo étnico y diferentes dones. No debería entonces sorprendernos que haya una gran diversidad de expresiones del ministerio y el oficio del vidente y del profeta, a pesar de que seguramente haya más. Quiero mirar más de cerca varias variantes de la gracia profética, los modelos que representan lo que el Espíritu Santo está haciendo en estos tiempos y desea hacer en la iglesia. Juntos presentan un cuadro más completo de la plenitud de la unción profética de Dios sobre nuestras vidas. Qué lindo esto. Esto es poderoso. Roberto, Dios va a empezar a abrir una nueva dimensión en tu mente. Pude ver un destello, una luz en tu corazón y en tu mente. Pude ver a Dios. Le has venido orando a Dios que te abra un nuevo entendimiento y una mayor profundidad de la palabra. No solamente lo que has hecho hasta el día de hoy, pero puedo canalizar de parte de Dios que hay una insatisfacción en tu espíritu porque sabes que Dios te ha llamado a algo más y sabes que el Espíritu de Dios ha marcado en tu vida para cosas mayores. Y lo que Dios va a hacer es llevarte a una etapa, mi amado Roberto. Dios te va a llevar a una etapa
donde el oficio pastoral va a ir de la mano con el oficio profético, va a ir de la mano con la unción profética y la dimensión profética, pero se te va a abrir una nueva luz, una luz donde se te va a revelar cosas nuevas de parte de Dios. Wow, esto es poderoso, donde se te va a dar a conocer cosas ocultas que están en el corazón de Dios, y que de pronto lo que recibiste de parte de Dios, vas a toparte con alguien en el camino y resulta que lo que viste de parte de Dios es la carencia que hay en esa persona. Inmediatamente el Espíritu te va a posesionar y te va a usar de tal manera que esa persona va a ser impactada, porque tal vez tú no conoces lo que ella está viviendo, lo que él está viviendo, pero el Espíritu de Dios sí conoce el corazón de esa persona, y tú vas a ser el elemento enviado para cambiar y transformar la vida de muchos hombres que Dios va a poner en tus manos, pero no solamente por un testimonio, sino por el poder del impacto del Espíritu Santo. Y esa nueva dimensión te va a llevar a una revelación mayor de la palabra. Le has pedido a Dios que quiere revelación más profunda, que has adquirido un conocimiento, está bien, pero hay una revelación más profunda que el Espíritu de Dios ha designado porque le has clamado. Y aparte de que le has clamado, en este momento has sido cualificado de parte de Dios para llevarte hacia esa trascendencia. O sea que has venido de escalón a escalón, creciendo poco a poco, pero que ahora Dios te va a llevar hacia una transición mayor, de una revelación. Hay un nivel de revelación y de interpretación que solamente el Espíritu Santo te lo va a dar. No lo dejes, no lo desaproveches, porque va a ser algo sobrenatural sobre tu vida. Y esa luz que veo sobre tu vida, una luz, Dios me mostró una luz que se abría. Eran los cielos que se estaban abriendo, y donde Dios ya está anunciando y está haciendo venir sobre ti una nueva transición de mayor revelación de la palabra. Ya no vas a caminar en el conocimiento, vas a caminar en la revelación del Espíritu Santo por medio de la palabra. Y el revelarnos es porque Dios conoce el corazón sencillo y humilde, y que nunca se va a jactar de lo que recibe de parte de Dios. Qué lindo es Dios, ¿no? Se da cuenta. En la escuela profética de hoy en día no profetizan. Qué lindo es Dios. Hay una unción preciosa, hay una unción. De hecho, te veo, Roberto, con una presencia de Dios. De hecho, yo estaba con un fuego, se me cambió la atmósfera y sentí de pronto un viento, una brisa. Y esa brisa la que me está diciendo que está sobre ti ahí donde estás, que Él te está impartiendo, y que te está impartiendo a tu espíritu y a tu vida. No te preocupes, deja que Él te ministre ahí donde estás. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano. Qué lindo es Dios, ¿no? Qué lindo es Dios. La próxima escuela que vamos a hacer se va a llamar Creciendo en el Ministerio Profético. Soñadores. Qué lindo es Dios. Yo le veo la presencia de Dios sobre la vida de Roberto. Wow. Qué lindo. Puedo sentir, o sea, puedo palpar. Hay momentos donde usted palpa la presencia de Dios, y yo puedo sentir y puedo palpar la presencia de Dios sobre la vida de él. Mi amado apóstol Janie Jiménez. Qué bendición. Bienvenida. Soñadores y visionarios. Dice, obviamente estos son individuos proféticos que se mueven principalmente en el área de los sueños y las visiones. Qué lindo, hay una unción sobre Roberto. Wow. O sea, videntes, en otras palabras. Escucha esto que es muy importante. Dependiendo de la esfera particular del ministerio y la autoridad que Dios le haya dado, pueden operar en grandes eventos públicos o en escenarios más pequeños, como la iglesia local, el negocio, la familia o la casa. O sea que en algunos casos puede ser de naturaleza primariamente personal, limitada a su oración íntima y compartida solo a los miembros de la familia. O si la ocasión lo permite, con algunas pocas personas. El Señor no da una unción profética en vano. ¿Me está entendiendo? Mi amada Mari, Dios no da una unción profética en vano. Si Dios nos dio una unción profética, Tatiana, como la que está sobre ti en este momento, es porque Él sabe que vas a cumplir una función. Recuerde que la unción es la aprobación, es el sello que viene sobre ti,
y donde tú eres llevado hacia una dimensión, hacia un trasfondo de una operación divina aquí en la tierra. La iglesia está en la tierra, los profetas están en la tierra, los videntes estamos en la tierra, pero operamos desde la dimensión espiritual sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros, mi amada Cinia, tenemos que lograr entender, que nosotros tenemos que operar desde una dimensión espiritual, una dimensión en la que hemos sido llamados, y desde ahí es donde manifestamos a Dios. Por eso usted ve que yo opero y de pronto Dios me da una palabra y yo la suelto. ¿Por qué? Porque yo, aunque estoy aquí enseñándole, mi espíritu está conectado con el espíritu de Dios y estoy recibiendo mensajes de parte de él, y él me dice, impártele, háblele, dícele. ¿Por qué? Porque cuando estamos caminando en esa dimensión, aunque en la tierra se esté sacudiendo, el espíritu de Dios siempre opera. El espíritu de Dios siempre opera. Fabi, vas a ser promocionada como ministerio. Prepárate. Vas a ser promocionada de parte de Dios. Ve una promoción de parte de Dios en tu vida. Esa gracia que has adquirido de parte de Dios. Por eso esta experiencia que tuviste fue algo que Dios quiso trabajar en tu vida. Fue algo que Dios te quiso enseñar. Y no te llevó para que pasearas. Estabas visualizando lo que Dios te mostraba y cómo Dios te estaba enseñando. Por eso viene una promoción para tu vida y para el llamado que Dios te ha dado. Prepárate, porque Dios te va a sorprender. Dice, el propósito principal de esta unción para soñar o ver es despertar al pueblo de Dios al mundo espiritual. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Mi amada Mari, esto es poderoso. Gaby, esto es poderoso. Sandra, Damaris, esto es impresionante. O sea, que lo que logro yo canalizar es que los sueños y las visiones traen un despertar al pueblo de Dios hacia el mundo espiritual. Era lo que les hablaba al inicio. Es, mi amada Jenny, tomar al pueblo de Dios y llevarlos hacia su propia identidad y la originalidad desde el ámbito donde el pueblo de Dios tiene que operar. Es desde ahí, desde ese ámbito. Entonces, la voz profética, cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, llegué a un punto donde sentí escasez. No había más de eso. Estudié en un instituto bíblico perfecto y empecé a estudiar y le pedí al Espíritu Santo que trajera revelación. Cuando el Espíritu Santo me pregunta, ¿por qué quiere revelación? Yo le dije, porque quiero entender cuál es el propósito por la cual Dios me llamó, y no ser una voz profética común más de lo que se vive hoy en la actualidad, sino cuál es el interés de Dios en haberme llamado, en haberme ungido, y qué es el beneficio que la iglesia va a obtener con este llamado. Hoy en día tenemos gente que no le importa el beneficio de la iglesia. Quieren popularidad ministerial, pero no quieren entender que los ministerios somos hombres y mujeres que hemos sido llamados para construir, edificar la iglesia y levantar la iglesia y traer el mover del Espíritu Santo sobre la iglesia. Esto está poderoso, amados. Es una manifestación milagrosa del Espíritu Santo que ilumina creativamente una verdad y confirma la dirección que Dios ya les ha dado a otros. Confirma. Era lo que hablábamos ahora con Yari, creo que fue, ¿verdad, Yari? Que ella me hacía una pregunta. ¿Cómo sé yo cuál es mi llamado? ¿Cómo yo logro entender? Hay gente que espera que uno venga y le diga, sí, dice el Señor, este es tu llamado. No, yo la llevé a ella, ahora que conversamos, a un plano tan sencillo. Yo le hice una pregunta a ella. ¿Con qué se identifica usted? Cuando yo le hago la pregunta a ella, le estoy dando la respuesta que ella está esperando de parte de Dios, de una forma indirecta. Y ella me dice, es que yo me identifico con el ministerio profético por las funcionalidades que yo logro tener. Entonces yo le dije, ahí está el ministerio. Eso es lo que Dios te ha llamado. Yo no puedo venir y hablarle a una persona
cuando la persona no ha estado en el secreto y Dios le ha hablado de su función y Dios le ha dado a conocer su función, yo no puedo venirle a decir, aunque yo lo vea, aunque Dios me lo muestre, yo no puedo decirlo porque es caer en un ámbito de adivinación. Yo tengo que venir como un profeta a confirmarle a ella lo que ya Dios en el secreto le ha dado a conocer. Entonces, cuando una persona quiere recibir un mensaje de parte de Dios y yo puedo canalizar y ver que ella quiere o él quiere que Dios le hable, pero Dios me dice, es que el problema es que no es simplemente darle a conocer mi función sobre ellos, es que él tiene que aprender o ella tiene que aprender a estar en el secreto conmigo. Las profecías que yo le imparta a la iglesia, la cosecha, tiene que ser una profecía en respuesta a lo que los pastores en la intimidad con Dios han venido orándole a Dios, y Dios viene y confirma, pero no solamente confirma para darle a conocer a ellos, sino que confirma trayendo el poder de Dios y haciendo que esa palabra se cumpla en el ahora y en el después, en el antes después de Dios, en el momento preciso, en el ahora de Dios. Entonces, un profeta de oficio se planta sobre un altar y cambia el ambiente, transforma el ambiente de la iglesia basado en la visión que Dios ha dado y en el clamor de los pastores. Entonces Dios envía al profeta, inmediatamente confirma lo que Dios ha dicho, lo que ellos han clamado, pero activa el tiempo. Eso es lo importante, mi amada Janie. Activa el tiempo del cumplimiento de la palabra que Dios ha establecido sobre la iglesia. Por eso es que los videntes tenemos que dejar de estar viendo brujas, dejar de estar viendo demonios. Yo no necesito ver demonios. A mí no me interesan los demonios. A mí lo que me interesa ver es que el cumplimiento de Dios venga sobre la casa y la casa se levante, edifique y brilla y camine en la dimensión en la que Dios le ha asignado a esa casa. ¿Me está entendiendo? Entonces, hoy tenemos sueños distorsionados, sueños de un gallo pinto, un tamal. Digo, un hermano, yo no necesito, mi amado hermano, perdóneme. Mi enfoque es despertar una generación profética que logre entender que su función y sus dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si yo llego a la iglesia de la pastora Janie o a la iglesia allá en Estados Unidos donde la profeta Gretel, si yo llego a ese lugar, ya yo llego con una dirección de parte de Dios. Entonces, esa dirección viene a reafirmar lo que en el secreto la pastora Gretel o la apóstol Janie le ha hablado a Dios, le ha pedido. Pero entendamos esto, que esto es poderoso, mis amados hermanos. Esto es algo impresionante. Yo no puedo llegar con un mensaje para escalopear y levantar la iglesia. Tengo que llegar con un mensaje que desde el mundo espiritual voy a trascender para que la palabra se cumpla, no a largo plazo, inmediatamente desde que la palabra sale de mi boca. Tiene que haber un impacto espiritual en esa iglesia y la iglesia tiene que ser levantada y reformada. O sea, le voy a decir algo más fuerte que dije en la prédica hoy en la iglesia. Cuando la palabra de Dios sale de una boca de un profeta genuino, aún los diablos y los demonios tienen que hacerse a un lado porque el cumplimiento profético viene sobre ese lugar y no hay ningún espíritu inmundo que pueda venir a obstaculizar lo que ya Dios estableció para esa vida, para esa casa. ¿Está entendiendo? Entonces, no es dar una palabra, es que no, es con autoridad, con personalidad, con carácter y con identidad. Entender que lo que Dios me mostró es porque está edificando la casa. Necesitamos levantar constructores, edificadores de la casa. Gente que realmente entienda que esto no es un oficio para brillar y me reconozca y ser el más grande de Costa Rica. No, yo quiero entender que mientras la casa esté creciendo, yo estoy creciendo juntamente con la casa y estoy siendo efectivo en lo que Dios me está usando para que la casa crezca y alcance la dimensión de la gloria postrera que Dios está despertando estos tiempos para la iglesia que camina bajo la dimensión profética. Dígame algo, Fabi, que la veo muy seria. Amén, amén. Profetas, oiga qué lindo, el propósito principal de la unción
para soñar y ver, despertar al pueblo de Dios al mundo espiritual. Es una manifestación milagrosa del Espíritu Santo que ilumina creativamente una verdad y confirma la dirección que Dios ya les ha dado, que confirma la dirección que ya Dios les ha dado a otros. Un buen ejemplo está en el libro de Zacarías, capítulo 4. Dice, profetas que proclaman el propósito de Dios corporativamente. Esto es poderoso. Son personas, escúcheme, son personas que muestran esta expresión de la unción. A pesar de ser verdaderos vasos proféticos, raramente nunca profetizan. Eso pasa en los videntes. Los videntes son los que muy raramente profetizan, sino que ellos por medio de sueños y visiones construyen la casa. Mi amado hermano, yo le voy a decir algo con todo el amor y el respeto que usted se merece. Cuando usted pasa viendo solo demonios, averígüese de qué fuente usted está comiendo. Hello. Gloria a Dios, aleluya, Cristo viene. Dígame en algo. Solo ya, pastora Jenny, sí, amén. Amén, amén, Gloria amén. a Dios, Cuidado. aleluya. Gloria ¿Cuál a es Dios, el manto aleluya. que está operando en usted? Yo no pierdo el tiempo. Perdóneme la expresión. Yo no pierdo el tiempo en estarle viendo los demonios a nadie. Hay etapas de liberación y sanidad interior. Pero cuando usted pasa esa etapa, yo creo que usted fue libre y usted va a operar en la dimensión que en la que Dios lo ha llamado. Yo quiero ver, mi sueño y mi anhelo es ver Costa Rica como un árbol frondoso, despertando un avivamiento sobre esta nación y creando el mayor movimiento de gloria que Dios pueda traer sobre nuestra nación. Y aunque a muchos pastores no les guste porque no aceptan el ministerio profético, el ministerio apostólico y profético serán la punta de lanza que traerán ese mover a Costa Rica y traerán ese movimiento, y muchos tendrán que adaptarse a ese movimiento o se quedarán rezagados, pero Dios va a despertar la generación que él ha dicho que va a despertar para estos tiempos, y la gloria de Dios será mayor que la primera. Amén, amén. Entonces, entender como profeta de Dios, como profetisa de Dios, es importante. Dice, su campo de acción y autoridad es diferente. Son especialmente dotados para discernir los tiempos y las sazones de Dios. Aquí quiero hacer un énfasis. El profeta, el nabí o el vidente está llamado a tener que aprender a interpretar los tiempos de Dios. Eso es muy fundamental en nuestra vida. Entender los tiempos. Un día de estos voy a sacar una enseñanza para hablarles sobre los tiempos. Cómo nosotros tenemos que operar desde los tiempos kairos de Dios. Operar desde la dimensión espiritual no es operar desde la dimensión terrenal, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque muchas cosas que están aconteciendo en la tierra no se asocian con lo que Dios está hablando para estos tiempos. ¿Me captó, profeta Gretel? ¿Me captó? Dice, sí, profeta, dan lo claridad capté. a la dirección general y el propósito del cuerpo de Cristo, capacitando y animando a la iglesia a levantarse, a alcanzar la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de plenitud, mi amado pastor Roberto, estamos hablando de un todo. Jesucristo operó en la mayor plenitud. Oye, le voy a decir algo de parte de Dios, agárrese esto. Jesús operó en una dimensión de plenitud, levantando muertos, sanando paralíticos, sanando, haciendo, yo le llamo a esto estragos espirituales en la tierra. Pero mi amada Fabi, escucha, Jenny, escucha, Dios le imparte un legado a la iglesia, y el legado es que la plenitud es mayor en la que él operó aquí en la tierra. Quiere decir que los ministros proféticos estamos llamados a caminar en las mayores obras que las que el maestro hizo cuando estuvo en la tierra. Ay, Padre de la gloria, santo Dios. Wow.
Wow, 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 wow. Quiere decir que nosotros, el carácter que Dios Padre ve en nosotros es el mismo carácter que ve en Jesús, pero hay un cierto disgusto o una cierta insatisfacción en el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estableció que a través de su Hijo, nosotros la iglesia, nosotros los ministros proféticos, nosotros los pastores, los evangelistas, los maestros y los apóstoles, debemos de operar en la etapa mayor, que es que mayores cosas que la que el maestro hizo, nosotros debemos de hacerlas. O sea que la autoridad y el gobierno que Dios estableció sobre nosotros y sobre la iglesia es mayor que las operaciones y las manifestaciones que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. Ay, digan amén. Esto es poderoso, Jenny. Jenny la va agarrándose la cabeza. Wow, esto es poderoso. Pablo es un ejemplo perfecto en el Nuevo Testamento. Además de ser apóstol y maestro, también caminaba en una dimensión fuerte, o sea, caminaba en una fuerte unción profética que se manifestaba en profundo don para revelar y descubrir el propósito a gran escala para la iglesia del Señor. Ay, qué lindo esto, Roberto. ¿Me está entendiendo, Mabel? O sea, le voy a decir algo. Yo le voy a orar a Dios que te saque de esa zona de confort, porque lo que has hecho hasta hoy está bien, pero aún hay más de parte de Dios. Dios nos llama, Mabel, a operar en una dimensión mayor, entender cuál es la función profética, va más allá de lo que hemos experimentado hasta hoy. Todo han sido etapas que han venido a nuestra vida, que han construido, pero no podemos quedarnos solamente en esa etapa, porque si no estaríamos como el pueblo de Israel en el desierto dando vueltas. Y las operaciones son mayores. Hello. Hay hermanos, hay una unción aquí. Padre de la gloria. Señor, atiza el fuego, que tu siervo aguanta. Profetas que proclaman las normas del corazón de Dios para su pueblo. Fabi, yo quiero hacerte una pregunta. Hable el micrófono. Ve por haberse ausentado, ahora le toca a usted. Quiero hacerte una pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es tu identidad en Dios? ¿Cuál es el propósito por la cual tú entraste a esta escuela profética? Ay, qué pregunta. Bueno, pues realmente el primer día que me conecté, que usted me hablaba sobre que no es solamente conocimiento, sino algo más allá, era palabra del Señor, porque realmente es por conocimiento. Pero el Señor ha ido hablando mucho a mi vida y realmente diciéndome que no es solamente un conocimiento, sino es una línea profética que Él tiene que empezar a trabajar en mí. Claro, claro. Amén. Qué lindo. Ve cómo muchas veces, gracias, Fabi, cómo muchas veces Dios nos va ubicando. O sea, nosotros venimos por un camino, pero las enseñanzas proféticas te ubican y te logras ir identificando con algo más de lo que la perspectiva que nosotros teníamos. Entonces, es lograr encontrarnos con esa identidad, es lograr llegar a tomar ese encuentro y de saber de que no solamente somos personas que queremos un conocimiento o que Dios nos usa en sueños, no, es encontrarnos. El encontrarse es entrelazarse. Cuando usted se entrelaza con el Espíritu de Dios y con el llamado que Dios te ha dado, usted se está penetrando de una manera que está siendo tomado por Dios y Dios te empieza a enseñar de la manera de Él, pero te va ubicando y te va encontrando con ese propósito por la cual Dios ha marcado en nuestras vidas. Y eso es importante porque empezaste con un interés de querer conocer,
pero Dios te ha venido alineando, te ha venido ubicando, te ha venido mostrando, te ha venido enseñando. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo profético no es solamente lo que comúnmente vemos. Esto es el tema de lo profético, es una riqueza y es un tesoro que usted puede pasar 100 años mar adentro en el fondo y aún sigue aprendiendo cada día. ¿Por qué? Porque lo profético no se ajusta solamente al pasado, sino que se ajusta al presente y al futuro. Entonces, hoy tenemos cosas nuevas, mañana tenemos cosas nuevas, pasado mañana tenemos cosas nuevas. Por eso es que se le llama que lo profético es como un burbujeo, es constantemente recibir de parte de Dios, es recibir de lo que Dios está dando, de lo que está impartiendo. ¿Qué es lo que nos está dando, nos está impartiendo? Lo fresco, lo nuevo. Y eso es lo que la iglesia necesita escuchar para crecer nuevamente, recibir lo fresco y lo nuevo, y usa las voces proféticas. Amén. Dice, profetas que proclaman las normas del corazón de Dios para su pueblo. La persona que está bajo esta unción desafía a la iglesia a tener pensamientos, intenciones y motivaciones, convicciones y métodos santos en cada área de la vida. Eso lo que significa es proclamar los estándares o normas del corazón de Dios para su pueblo. Su propósito es instruir. Su propósito es introducir el fruto del Espíritu Santo. Qué poderoso. Nutrir el carácter de Cristo y promover la pureza y la santidad en el cuerpo de Cristo. O sea que ejemplos bíblicos de esta unción son Jeremías en el Antiguo Testamento y Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Líderes de adoración que se mueven en la presencia manifiesta de la adoración profética. Los danzores. Yo soy un apasionado. Yo en lo personal soy un apasionado en la adoración. La adoración a mí me hace derretirme, Roberto, en la presencia de Dios. Para mí la adoración es como ese alimento que nutre mi espíritu y me da una riqueza. Me deleito en la adoración. El profeta tiene que amar la adoración, porque la adoración es el instrumento donde nos da acceso también, nos da libertad, nos quita a veces pensamientos que nos distraen y poder canalizar la voz de Dios y entrar con sensibilidad a la presencia de Dios. Por eso es que los danzores, los que danzan en la iglesia, tienen que entender que ellos son adoradores. El arte de la danza son adoradores, y tal como adoradores, ellos tienen que entender que ellos son una trascendencia fundamental para que la atmósfera divina se manifieste en la iglesia. También son ministros proféticos. En cierto grado son ministros proféticos los danzores, porque ellos promueven la presencia de Dios en la iglesia. Y no solamente la promueven en sus actos, sino que hacen que el corazón de Dios y el poder del Espíritu se manifieste sobre ese lugar. Yo estuve en una actividad en Guanacaste donde una niña de 7 años empezó a danzar. Mi amado hermano, una niña de 7 años. Y esta güila me quitó el mensaje que yo traía. Se cayó la gloria de Dios de tal manera que no pude ni predicar. Hasta yo terminé quebrantado ahí en la presencia de Dios. Logré entender que los ministros, los danzores son ministros proféticos y que tenemos que adiestrarlos, entendiendo de que esa dimensión es tan fundamental en la iglesia, de que también son vasos que por los cuales el Espíritu fluye, imparten a la iglesia. Por eso es que la santidad y la pureza no es la vestimenta, es el corazón rendido de parte en la presencia de Dios. Y necesitamos construir en los danzores intimidad con Dios desde ya, irlos metiendo en la atmósfera profética y que ellos se vayan metiendo, sabiendo y entendiendo de que así como un predicador se le sube a un altar y manifiesta la gloria de Dios, también ellos son trascendentales para que se manifieste la gloria de Dios en la iglesia. Yo estoy orando para que Dios levante un grupo de alabanza en la cosecha. Estoy clamando, estoy gimiendo. Amén. Amén, amén. Estamos orando fuertemente. Yo quiero ver, Dios habló sobre un grupo de alabanza y yo no quiero verlo dentro de 10 años. Yo necesito ver ahora, en el profeta, yo también. Amén. Yo quiero que un grupo de alabanza, sí. Yo quiero que mis levitas lleguen.
Amén. Declaramos salmistas, amén. adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que necesitamos, así adoradores en espíritu y en verdad, sensibles a la presencia de Dios, que no metan la iglesia bajo un rudimento de que vamos a tocar esto y esto y esto. No, ser guiados por el espíritu. Yo conocí un hombre minor, que ese hombre fue el que convenció mi vida. Ese hombre, cuando yo fui por primera vez a la iglesia, porque mi mamá estaba de majadera, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y le dije a mi esposo, últimamente vamos a la iglesia, porque si no me va a agarrar con esa cantareta todo el tiempo. Cuando yo llegué a esa iglesia, era una persona bajita, tenía pinta de todo menos de adorador. Usted hubiera visto, mi amado Roberto Minor, un hombre chiquitico, bajito. Cuando este hombre empezó a entonar la adoración, yo sentí que algo sobrevino en mi vida. Y yo sentado, primera vez en la iglesia, andaba en el mundial, imagínate, y me siento ahí. Y de un pronto a otro las lágrimas se me empiezan a venir. Yo dije, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y yo me secaba las lágrimas. Yo dije, no, un hombre no llora, Dios mío, esto un hombre no, los hombres no lloramos. Y de un pronto a otro no pude contenerme. Me cautivó el Espíritu Santo a través de la adoración que me quebrantó. Caí postrado y pasé toda la reunión llorando quebrantado. Porque ese enanito que estaba ahí, que no tenía pinta de nada, portaba una presencia de Dios impresionante por la relación que él tenía con el Espíritu de Dios. Esos son los adoradores que necesitamos, Pastora Gretel, mi amada Janie. Esos son los adoradores que necesitamos en la iglesia. Gente que promueva la gloria de Dios, no exhibicionista. Tenemos cantantes hasta para exportar, pero muy pocos adoradores en espíritu y en verdad en las iglesias. Por eso yo estoy orando por esos, profeta. Por eso yo estoy orando por esos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Que se metan en la visión, que se metan en lo profético, que sean esos levitas y que tengan el corazón del Señor en ellos. Amén. Por eso lo cuento como testimonio. Le he dicho al Señor, tráelos de donde tengas que traerlo, del norte, del sur, del este, del oeste, pero prepara su corazón para que cuando esté enfrente ahí, baje la gloria del Señor a la tierra. Amén, amén. Y los adoradores, por eso es que David dice, oiga, le voy a decir algo, dice que cuando David entonaba cantos, en el original, escucha esto que le voy a decir, en el original, en el hebreo, nos enseñaron que David, oiga, mi amado Ariel, David recibía de parte de Dios las letras y él componía lo que recibía de parte de Dios. Por eso es que cuando David adoraba, dice que en el amanecer, ¿por qué en el amanecer? Porque en la noche David en la intimidad con Dios recibía de parte de Dios, y cuando él recibía, él componía esa letra. Y antes de que amaneciera, antes de que rayara el alba, dice que en el amanecer él salía al balcón y entonaba la adoración que el Altísimo le había revelado a su corazón. Por eso es que era que los demonios se atormentaban cuando David adoraba a Dios. Ese es el nivel de adoración que necesitamos hoy en día. Dios me habló un día y me dijo que la adoración que se necesita levantar en estos tiempos era como el altar, como el incienso que emanaba en el tabernáculo. Y yo le dije, Señor, ¿cómo así? Me dice, porque hoy en día, me dice, la adoración no es canalizada en la dimensión que yo le he trascendido. El incienso que emanaba en el tabernáculo era tan fuerte, mis amados hermanos, que no permitían que las escorpiones y las serpientes del desierto se filtraran al templo, al tabernáculo. Y entonces Dios me dijo, yo necesito el nivel de adoración, que ninguna cosa inmunda se filtre a mi casa y que sea mente solo mi gloria la que se posesione sobre ese lugar. Esto es poderoso. Esos son los adoradores, mi amada profeta Gretel, que necesitamos hoy en día. Gente que no solamente hagan descender la gloria de Dios, que ellos mismos sean los transportadores de la gloria de Dios para estos tiempos y promuevan la iglesia a un nivel de adoración donde la adoración sea una eficacia y que promueva los milagros y las sanidades como el Espíritu Santo suele operar a través de la adoración. Por eso es que tenemos que emplear tan importantemente que no queremos cantantes dentro de la iglesia. Cantantes no queremos, queremos adoradores en espíritu
y en verdad. Y cuando hablamos en espíritu y en verdad es porque son adoradores sensibles a la presencia de Dios bajo una verdad inquebrantable que es la presencia de Dios en la vida de ellos. Ay, Padre. Oiga, líderes de adoración, los líderes proféticos de adoración, dice, oiga qué lindo. Los líderes proféticos de adoración ayudan a desatar al pueblo a la libertad, tanto de expresar su amor por Dios como recibir ese amor. Bajo su liderazgo profético, los dones del Espíritu Santo fluyen y operan más libremente, porque ellos mismos son portadores. Ay, ¿me está entendiendo? Ellos mismos son portadores. ¿De qué son portadores? De la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y ayudan a elevar a otros a su maravillosa experiencia, donde los cambios ocurren. ¿Me está logrando entender? La manifestación, Roberto, del Espíritu no es solamente para que yo la logre vivir, es traer sobre tu vida el cambio y la trascendencia de que tú también experimentes esa relación con el Espíritu Santo. Los adoradores despiertan sobre la iglesia. Ve, amado hermano, yo he ido a lugares donde los adoradores te promueven un ambiente que usted dice, Señor, ¿para qué me voy a subir ahí a predicar si con solo esto basta? Aquí es como para que recojan la ofrenda y vámonos. Porque ellos saben lo que es adorar a Dios. Yo siempre se lo he dicho a las personas que se han acercado a mí, yo le he dicho, no le cante a la iglesia. Porque cuando usted le canta a la iglesia, usted le está cantando al ser humano. Adore a Dios, métase ahí, súbase al altar y deleítese. Hágase pensar de que usted en ese momento, el principal invitado de honor en ese lugar es el Espíritu Santo, y cántele a él, derrítase delante de él. Y cuando usted entra en esa atmósfera, Roberto, cuando usted entra en ese deleite, usted deja de percibir si la gente cierra los ojos, levanta la mano, no levanta la mano. A usted no le importa nada de eso. A usted lo que le importa es deleitarse en esa atmósfera y ese mover del Espíritu Santo. Y cuando usted entra a ese ámbito, usted transmite a ellos. Por eso es que los adoradores tienen que entender eso, que transmite a ellos lo que usted está viviendo en ese momento en el que está adorando a Dios. Y eso es muy importante canalizarlo. Es muy importante entenderlo. Dice, además de ser David, dice, ejemplo bíblico es David, quien además de ser pastor y rey, fue también un salmista profético. Más de la mitad de los salmos en la Biblia fueron escritos por él. Cuando era joven, tocaba un arpa y cantaba, y hacía que los demonios huyeran del rey Saúl. Por favor, qué nivel de adoración, Fabi. Qué nivel de adoración, Mari. Qué tremendo. Ah, o sea, ¿será que, mi pregunta es, ¿será que la iglesia puede encontrarse con ese nivel de adoración? Si la palabra de Dios dice que a través de Jesús tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. Por los méritos de Cristo tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. Y usted puede deleitarse en la casa del Padre. Y si la atmósfera del Padre está ahí, usted puede deleitarse en ese ambiente espiritual. Entonces quiere decir, mi amada Tatiana, que nosotros tenemos que experimentar, y yo le oro a Dios para que cada día usted salga de ese anonimato y sea llevado a niveles de experiencias con el Espíritu Santo, porque Él es una realidad, mi amado hermano. Yo lo digo porque yo lo vivo, lo viví, he experimentado cosas impresionantes en Él, como lo hablaba ayer en la escuela del Facebook Live. Logro entender que lo que yo le estoy impartiendo no es porque solamente una teoría, es porque en la práctica, en la vivencia que he tenido con él, me ha llevado a entender que hay una carencia y que en nosotros es la esencia y la sustancia que tiene que ser permanente todos los días, que es la presencia del Espíritu Santo, más cuando somos ministros proféticos. Arielito, bendiciones, qué gusto me da verlo con su esposa. Saludes, papá. ¿Están conmigo? Intercesores proféticos. Espérese que no ve tú, amados. Va de nuevo los silbines. Dice, bajo esta unción,
una persona recibe una carga de Dios que la conduce a una intercesión que afecta, oiga, Esther, escucha, que afecta tanto a individuos como a comunidades y ciudades y hasta naciones enteras. Ahorita le voy a hablar sobre la intercesión un poco más a fondo. Dependiendo de la medida y de la esfera de la autoridad conferidas por el Señor, un intercesor profético puede moverse bajo una carga por un asunto internacional. Se necesita dice, un fuerte espíritu profético para preservar en oración ante el Señor, aun cuando parece que nada sucede. Sin esa unción, la gente se siente desilusionada, desesperanzada y pierden el entusiasmo al punto de abandonar la visión. Qué tremendo. La unción para la intercesión profética viene con la gracia para preservar. No solo a usted aprende a orar a Dios, sino también orar las oraciones de Dios. Le voy a hablar algo más profundo sobre la intercesión profética. Tati, voy con usted. Activa el micrófono. No se salvó, Tati. Qué linda. Dele, amado, dele. Ahora sí, cierto, Tati. Ve a Roberto riéndose. De hace rato se está riendo, es que se me metió algo en el oído. Escucha. ¿Qué es un intercesor para usted? Bajo su perspectiva. Bueno, bajo mi perspectiva, lo hablo por mí. Creo que, aunque no he querido aceptarlo, digamos que es esa persona que no le importa el tiempo, no le importa el lugar, no le importan los minutos, ni las horas, ni los segundos para sacar ese espacio, esa intimidad con el Padre, para orar tanto por uno mismo como para orar hasta, como dicen por ahí, por los perros, por los gaticos, por los pajaritos, ¿verdad? Para mí, porque en lo personal me pasa mucho. Digamos, a mí me gusta mucho orar, pero tengo un problema que cuando se me pide que ore en público, me entra como ese miedo, como ese susto, como ese pánico, y entonces me cuesta, me trabo mucho, pero me pasa que cuando estoy orando el Señor me muestra muchas cosas, pero me asusto, entonces eso me frena un poco. Ajá. Pero sola, yo puedo ahí hasta por la le da duro al diablo, le da duro al diablo. Excelente, excelente. Excelente. Jenny Esquivel, abre tu micrófono, Jenny. Hola, Jenny. Hola, profeta. Saludos. ¿Qué es para usted un intercesor profético? Wow, esto está profundo. Saludos a todos. Bueno, profeta, yo creo que es quitarme yo, ¿verdad? Para que sea el Señor, como dice la palabra, que sea el Espíritu intercediendo, porque a veces nuestras palabras nos ganan y pues tomamos palabras en nuestro deseo, en nuestra ansiedad, en nuestro desespero, pero cuando dejamos que sea el Espíritu Santo, vamos a una profundidad donde llegamos a alcanzar y pasar niveles donde Dios comienza a mostrar cosas impresionantes. O sea, vemos lo que usted viene diciendo, lo sobrenatural, porque viene también la fe acompañada, donde estamos viendo que estamos desatando palabras para llevar sanidad, liberación, etcétera. Entonces, creo que es como menguar nosotros para que sea Él, ¿verdad? Llamando las cosas que no son como si fuesen, ahí dentro lo sobrenatural, porque el Señor nos manda que menguemos para que sea Él. Entonces, creo que es un aprendizaje, un desarrollo, es saber obedecer, es saber direccionarnos, como dice la hermana, es todo, es un complemento de unificación total. Creo yo, ¿verdad? Amén, amén, está bien, ¿no? Está bien. O sea, por eso esto se llama escuela. Entendamos que es una escuela. O sea, entonces, todos estamos aprendiendo y todos estamos canalizando. Mi amado pastor Jason y Marianela, bienvenidos. Es lograr entender, ¿entiende?
es lograr entender. Le voy a dar una perspectiva de lo que es un intercesor profético. Mabel, escuche. Eso sí, agárrese y agárrese duro, siéntese bien, ¿verdad? Acomódese ahí donde está. La palabra interceder es interponerse. Usted se interpone. Ahora, ¿a qué se interpone usted? ¿A qué se interpone usted? Es intervenir que algo no acontezca, ¿verdad? El intercesor profético está llamado a vivir en escalas y en dimensiones donde Dios te permite y te introduce al campo del enemigo para descifrar las artimañas que Satanás está tramando para querer traer una operación y golpear la iglesia. O sea que muchas veces el intercesor es llevado al ámbito de las tinieblas para que desde ahí usted vea a Satanás y vea a los demonios, qué es lo que ellos están preparando para golpear la iglesia. Cuando Dios te muestra eso, Él te trae al plano de la intercesión, porque Dios te ha mostrado lo que Satanás está preparando, no solamente para una iglesia, Roberto, sino para una familia, para una persona o para una nación. Dios una vez me llevó, de hecho, ayer lo decía en el programa y lo dije hoy en la iglesia. Dios me permitió a mí, antes de ir a la iglesia a predicar hoy, ir al mundo espiritual de las tinieblas y visualizar cómo esa iglesia ha sido golpeada por personas que practican la hechicería y la brujería y que se han filtrado a la iglesia, han sido enviadas por Satanás a la iglesia para ver cuál es la debilidad que tiene y atacar y golpear esa debilidad. Por eso es que los intercesores son los atalayas, los vigías que pasan 24/7 conectados con el espíritu, que en cualquier momento se encienden las alarmas espirituales y a usted a las 3 de la mañana le va a ser levantado, la hora más rica para dormir, pero el Espíritu de Dios te va a levantar y te va a decir, aquella persona viene un ataque, mira el ataque, trasciende Dios en el espíritu a ese ámbito y desde ahí te muestra. Entonces, en la dirección de la oración, por eso es que la oración de intercesión no es una oración común, como lo que hoy en día vemos, Señor, yo reprendo, Señor, yo ato, no. Es que inmediatamente cuando Dios te muestra las operaciones que Satanás está tramando para la iglesia, Dios te va a dar la guianza, la guía y la dirección en cómo orar para que eso no cobre efectividad sobre la iglesia, sobre la familia o sobre una nación. El intercesor profético está llamado a entrar en dimensiones espirituales y filtrarse muchas veces en el campo del enemigo, ver a Satanás. Yo he visto a Satanás, yo conozco el espíritu de Satanás, conozco sus demonios, conozco al espíritu de Jezabel, cómo opera ese espíritu. Es como un pulpo, el espíritu de Jezabel en la cabeza. Las manos, los tentáculos del pulpo son los demonios que son enviados a asignar lo que ella les ejecuta y golpean la iglesia. Y lo que hace el espíritu es que ve el fuerte de la iglesia. Cuando la iglesia se levanta en ayuno y oración y empieza a sacudir los cimientos del trono de la gracia y hace que la manifestación de Dios se glorifique sobre la tierra, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Satanás o Jezabel? Va a traer un espíritu de estupor. ¿Cuál es el espíritu de estupor? Aquel espíritu que trae cansancio físico, cansancio mental, para que usted caiga en lo que es, ay Padre, esto es poderoso, para que usted caiga lo que es en ese cansancio físico y caes en una muerte espiritual, y al caer en una muerte espiritual usted se volvió inmune, indefenso y es atacado por Satanás hasta su propia vida, y es ahí donde Satanás muchas veces zarandea a la gente. Por eso es que seleccionar intercesores proféticos tiene que ser por Dios escogidos, porque no cualquiera puede entrar a ese ámbito espiritual y operar desde ahí para que la iglesia no sea afectada. Si nosotros levantamos una generación de intercesores proféticos en esa dimensión, el burbujeo de la gloria de Dios sería mayor sobre la iglesia. ¿Cierto, Cinia?
¿Entendiste, Cinia? Te quedaste sorprendida. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando hablamos de intercesores, son gentes que se interponen para que lo que Satanás quiera golpear la iglesia,